Hola, buenas tardes. Les doy nuevamente la bienvenida a todas y a todos. Soy Alejandro Corder de Fundación Emilia y estamos muy contentos de que puedan participar en esta oportunidad en el primer webinario que organizamos como fundación en el mes de la seguridad vial infantil, que es una campaña que se inició, una campaña de origen ciudadano que se inició en 2015 y que busca visibilizar en la ciudadanía de nuestro país la siniestralidad vial y la necesidad de resguardar la seguridad, particularmente de la infancia en este país y como parte de este mes de la seguridad vial infantil, el mes de mayo del 2021, vamos a comenzar este trabajo eh, a través del webinario Ciencias Sociales e Infancias. ¿Ya? Voy a dejar con ustedes a Diamanda Galdames, que es estudiante de Trabajo Social de la Universidad UTEM, de la Universidad Tecnológica, y quien va a ser la moderadora de las dos mesas que se presenten durante esta tarde. Amanda, te doy la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, todos y todas. Como acaba de decir Alejandro, yo soy Diamanda Galdames, estudiante de Trabajo Social de la UTEM. ¿Se escucha bien? Por si acaso. Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, para comenzar, informamos que el foro se dividirá en dos bloques, en donde primeramente expondrán dos de los expositores, luego daremos paso a las preguntas correspondientes y después vendrán los expositores restantes. Entonces, ya para comenzar, daremos la bienvenida a Isis Carrera, quien es profesional humanitario especializada en migración y refugio. Ella nos hablará hoy de infancias migrantes en el Chile de las inmovilidades. Muchas gracias por asistir y bienvenida. Es un honor contar con tu apoyo. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Disculpen, lo que pasa es que literal como que estoy en mitad del trabajo, te tuve que mutear todo porque mi trabajo es un poquito ruidoso, entonces, ahora sí. Bueno, ¿se ve la pantallita? ¿Sí? Sí, perfecto, Isis. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en mi trabajo me toca muchísimo ver el tema de infancias. No trabajo específicamente en algo de infancias, trabajo como gestora de la plataforma Migrar en el SJM, una plataforma bastante masiva. En el año 2021 atendimos alrededor de 14.000 personas, 31.000 consultas, así que es algo bastante masivo. Y muchas de las preguntas que nos llegan es acerca de niños, niñas, adolescentes y cómo pueden acceder a sus derechos o regularización. Entonces, en base un poco más a lo que pasa en el campo, más que algo académico, o sea, como algo que pasa más en terreno, es de lo que voy a estar conversándoles, ¿ya? Partamos. Hoy básicamente lo que les voy a estar hablando es acerca de, el contexto migratorio actual y cómo esto impacta a los niños, niñas y adolescentes migrantes, los accesos a derechos que pueden tener y la realidad de estos accesos a derechos en Chile, y finalmente de una realidad que está muy potente, que son los niños, niñas y adolescentes con ingreso por paso no habilitado. Bueno, es importante que para hablar de los niños sepamos en los contextos en que están inmersos estos niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Específicamente el título que elegí para esta presentación viene de una investigación muy interesante, el cual invito absolutamente a leerla y a vivirla, ya que es una experiencia como audiovisual interactiva, que es el proyecto de las inmovilidades de América Latina. Es una red de investigación a nivel latinoamericano en el cual buscan explorar los impactos del COVID en tema de migración y los patrones que se repiten a lo largo de los países. Eh,
Así que viendo esto, es importante entender que el contexto en estos momentos está siendo atravesado por lo que es la pandemia y los impactos que ha tenido en los individuos, en las familias y en la sociedad, y así como en los países de acogida. Actualmente en Chile, cuando hablamos de estadísticas, vemos de que estamos con unos puntos con mayor cantidad de personas migrantes en la historia como moderna de Chile, con 1.462.103, lo que va marcando un 7.5%, todavía bajo comparado con el 12 o 13% de la OCDE. Estos flujos migratorios están liderados por personas de la comunidad venezolana, le sigue Perú y continúa Haití. Como les comentaba, sobre todo en este tema de, el COVID, y de acuerdo a los últimos como reportajes e informes, los ingresos por paso no habilitado han marcado mucho el precedente de lo que son los flujos migratorios actualmente, ¿ya? Entonces podemos ver de que los ingresos por paso no habilitado en el año 2020 son 16.848 y los ingresos por paso no habilitado en el 2021 fueron 56.586. Porque estos números, a pesar de que cuando los vemos en la parte de arriba, con respecto a los porcentajes migratorios en general, son importantes, es porque alrededor del 70% de los ingresos por paso no habilitado registrados en Chile son aproximadamente desde el año 2018 en adelante, lo cual también marca mucho cuáles son un poco las urgencias en materia migratoria. Y esto es una cifra sacada un poco de lo que es la CACEM, la última CACEM. 1 de 4 menores de niños, niñas, adolescentes migrantes, para el año 2020 se encuentra en situación de pobreza. Y claramente esto, uniéndolo a lo que es el tema que estaba comentando de las inmovilidades, no es para nadie un misterio o un desconocimiento de lo que fue la pandemia, arrojó a muchas familias a la pobreza, aumentó muchísimo las brechas de desigualdad, sobre todo por lo que fue las pérdidas de trabajo, y de acuerdo a informes de la Oxfam, muchas familias van a tardar alrededor de 10 años en poder recuperar el capital económico que tenían antes de comenzar en la pandemia. Y esto también, el tema de la pandemia trajo un impacto, y uno de los primeros impactos en materia sanitaria que nos parecieron muy lógicos fue, en medio de este contexto sanitario, empezar el tema del cierre de fronteras por el tema de los contagios. Lo cual esto también trajo un tema de hipervigilancia. Esto es un patrón latinoamericano, parte del proyecto de las inmovilidades, pero acá en Chile de hecho podemos ver cosas muy, muy palpables, como lo que es el Plan Colchane, todo este tema de la militarización de la frontera, las políticas públicas de salud pública y movilidad humana, todo este tema de quién iba a ser vacunado, quién no, el atochamiento de los sistemas de salud público y cómo maniobrar, y el tema del derecho al asilo, que estuvo bastante en riesgo este último tiempo. Para terminar un poco de este contexto, también se establece un auge en las violencias. Acá vemos un poco acerca de esto que le comentaba, que esto por supuesto que impacta en las familias y sobre todo también en los niños, el acceso a los beneficios y la tasa de pobreza migrante. Esta foto específicamente tiene mucho que ver con lo que pasó en Iquique, la quema de pertenencias de personas migrantes en situación de calle por parte de un grupo de manifestantes nacionales a este tema de las carpas. Y como les comentaba, esto es un patrón ya a nivel latinoamericano y me atrevería a decir aquí mundial, es el aumento de los crímenes de odio hacia la comunidad migrante. En este momento en Chile está pasando un proceso bastante difícil e interesante a nivel de estudio, y es el éxodo de la comunidad haitiana desde Chile hacia Estados Unidos. Mucho tiene que ver con los obstáculos que vive la comunidad haitiana para poder regularizarse en el país. Hay que entender también que la cobertura de los medios de comunicación han sido benzina para este fuego por parte de las malas prácticas y la falta de ética muchas veces para cubrir este tipo de realidades que se está viviendo. Y tampoco para nadie es un secreto que las políticas públicas de migración y la vida de los miles de migrantes es moneda de cambio en temas políticos.
Y esto nos trae el tema de las infancias. Los niños migrantes, de acuerdo al Instructivo Presidencial número 5, que es una de las primeras referencias que se hace en la temática en materia de niños del 2015, gobierno de Bachelet, establecía que se buscaba una política pública de migración en el cual los niños tuviesen los mismos derechos, los niños migrantes tuviesen los mismos derechos que los niños chilenos. Y aquí empiezan varias iniciativas en la materia para poder garantizar el acceso a la regularización, el acceso a la salud, a la salud pública, y el acceso a la educación pública como uno de los 3 pilares como fundamentales para la inclusión de los niños, niñas y adolescentes acá en Chile, migrantes. Y básicamente recién hasta ahora, con la aprobación de la nueva ley, vemos un poquito tambalear esto. Lo voy a comentar un poquito más adelante por qué. En general, cuando hablamos de generar jurisprudencia, es decir, cómo se van a interpretar las leyes y cómo se van a crear los mecanismos de intervención para los niños, niñas y adolescentes en Chile, hablamos de este término del interés superior del niño como un paradigma, y este paradigma viene de la Convención Internacional, ¿ya? De los Derechos del Niño. Así que básicamente eso es lo que viene a regir, y esto también está puesto o está en la primera parte de los principios de la nueva ley de migración, en acceso a la salud, al igual que todas las personas migrantes que residen, y esto es importante, que residen acá en Chile, ¿ya? Tienen derecho a la salud, estén regular o no, a través del decreto número 67 del Ministerio de Salud. ¿Ya? Por lo cual los niños, y en general las personas migrantes, incluso los con ingreso de paso no habilitado, tienen acceso a inscribirse en un CEFAM, tener un rol provisorio de salud y poder empezar todo el tema como de procesos de salud en el país. Y los niños también tienen garantizado el acceso a la educación obligatoria, y esto es muy importante porque es la obligatoria. Hay un montón de brechas con respecto a las otras como educación que pueden tener en temas, por ejemplo, como de jardines infantiles muchas veces, y ¿qué sucede con los niños que no tienen documentación y salen de la media y quieren ingresar a la universidad, y los aranceles son prácticamente imposibles de costear y no pueden tener acceso a becas? Entonces, tienen de cierta forma garantizado a través del IPE, este RUT provisorio de educación, el acceso a la educación pública. ¿Cuál es esta realidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes? En el caso, hay un caso muy potente, que es el caso de los niños, niñas y adolescentes venezolanos. Son una de las primeras nacionalidades en Chile, entonces es bastante complejo, y es que muchos de ellos no cuentan con la documentación de identidad. Ya el pasaporte es muy difícil de conseguir en Venezuela, y en el caso específico de este país, la cédula de identidad se tramita recién para niños superiores a los 11 años. Entonces, para niños antes de los 11 años, tener cédula de identidad es muy extraño. Entonces, muchas veces los niños, niñas y adolescentes venezolanos solo llegan con una partida de nacimiento, es prácticamente como un papel, sin foto, sin nada, y es prácticamente como, créame que soy yo y este es mi hijo. Y lo cual dificulta un montón el acceso a derechos, a regularización y muchas otras dimensiones de inclusión para los niños. Bueno, toda esta dificultad para sacar estos documentos de identidad venezolanos, un pasaporte está demorando entre 1 o 2 años y tiene un costo en total, de forma legal, unos $200 o $300. Eso es prácticamente imposible para muchas familias de poder sacar. Se enfrentan también a falta de cupo en los establecimientos educacionales. Es una realidad que se vive sobre todo en lo que es el norte. Muchos niños no encuentran cupos en los colegios públicos para poder comenzar su año escolar. Esto es algo que está ampliamente también documentado y reportado, el racismo y la xenofobia en los colegios. Hay todo un tema de blanqueamiento, en el cual les invito totalmente a seguir el proyecto educacional Bemba Colorada, en donde los niños a través del racismo son muchas veces maltratados en el sistema educacional, sobre todo los niños afrodescendientes. Y en el caso de xenofobia, muchos colegios no están capacitados para estos temas de interculturalidad, lo cual deja a los niños muchas veces desprotegidos frente a estas violencias.
poca preparación en materia de idioma e interculturalidad, que hacemos, por ejemplo, con los niños que son migrantes extrarregionales o con los niños que no comparten el idioma español, como pueden ser los niños haitianos, que sufren doble discriminación, temas de idioma y temas de racismo y temas de xenofobia. Problemas para la convalidación de estudios. Ya hay unos países que tienen temas de apostilla o temas para convalidación más sencillos, pero hay otros países que no, y esto es bastante complejo para que los niños puedan continuar con su educación o no tengan que retroceder y volver a avanzar e ingresar sin problemas. El acceso a los derechos mediados por los padres tutores, y esto es un tema que nos encontramos muy a menudo. Y es que muchos de estos padres a veces están en situación irregular, no solamente porque ingresaron por paso no habilitado, sino porque su visa venció y no tienen cómo renovar este visado. Y creen muchas veces que el acceso a derechos de los niños pasan porque ellos tengan documentación o ellos estén regular. Entonces, muchas veces los padres no llevan a los niños a los consultorios o tienen problemas como para integrarse en la vida escolar de sus hijos por estos temas de regularización. Y esto Isis, obviamente cuarta, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero te quedan 3 minutos, por favor, Listo, ok, para que vayas haciendo la conclusión. Gracias. sí, ya. Sí, de hecho me quedan 2 tiempos. Ya, y por último, bueno, aquí invito muchísimo a escuchar un podcast que se llama El Hilo, que habla mucho de este tema de las brechas de la educación online y los daños irreversibles que generó para la educación en los niños, para ver un poco el impacto. Y bueno, esto lo vemos mucho de qué sucede con el derecho a la reunificación familiar de los niños, que muchas veces están separados porque sus padres no pueden ir. En el caso de los ingresos por persona habilitado, los niños enfrentan muchas violencias en las rutas. Hay todo un tema, por ejemplo, en el campamento Lobitos, que está en la frontera y la precariedad enorme que viven los niños y niñas adolescentes que se encuentran ahí. Esto también es otro tema que nos preocupa muchísimo, y es que por solo el hecho de ingresar un paso no habilitado a las familias, le están oficiando a las oficinas de protección todo este tema como de proceso de protección, con esta especie como de amenaza de que le van a quitar los niños a las familias, lo cual muchas veces genera mucho estrés y tensión en las familias. Los procesos de regulación que tardan, papeles que son difíciles de tener. Y aquí finalmente quería dejar esta reflexión. Esto es un proverbio africano que dice, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Y creo que esto aplica no solo para los niños migrantes, sino para los niños más desprotegidos de toda esta red y de toda la sociedad chilena. Y es que es todo un desafío poder crecer en lo que es este tema de las crisis migratorias. Sobrevivir y crecer a la violencia institucional que muchas veces enfrentan las familias migrantes que ingresan por paso no habilitado o que se encuentran irregulares para entregar a los permisos de regularización y los accesos a los derechos de los niños, el racismo y la xenofobia institucional que pasan estos niños que vienen de estas familias no hegemónicas, los desafíos, y esto por supuesto cuando un niño crece viendo la violencia institucional, la cual se enfrentan sus padres, esto claramente es un impedimento para que este niño se sienta incluido, se sienta parte de la sociedad en la cual está ahora. Por lo cual esto es, por supuesto, un gran problema para lo que es nuestra cohesión social futura. Se siguen juntando en guetos porque no se sienten parte de las comunidades y son niños y son familias que crecen odiando al Estado chileno y muchas veces a las personas por las violencias que han sufrido en el país. Y por supuesto, esto le hace falta mucha revisión al adultocentrismo que tienen actualmente las políticas públicas y las instituciones que intervienen de forma directa y trabajan con niños. Eso. Muchas gracias por la presentación, Isis. Estuvo muy interesante. Reitero de que luego de la segunda exposición daremos paso a las preguntas, por si tienen alguna duda para que vayan ya empezando a generar. A continuación, queremos presentar a Guido Cerda, quien es el encargado de área de atención a víctimas en Fundación Emilia y académico en la Universidad de Atacama. Él nos expondrá hoy sobre el acompañamiento transpositivo de las niñeces en contextos escolares. Bienvenido. Gracias, Amanda. Voy a compartir la pantalla.
Ahí creo que ya se ve, ¿cierto? Sí, Sí, sí se ve. Guido, se ve perfecto. Súper. Bien, muchas gracias por la oportunidad y la invitación de poder conversar sobre esta temática, sobre todo que estamos en un espacio en el que vamos justamente a relatar distintos tópicos y distintas problemáticas que se van dando hoy en día en el Chile actual respecto a las niñeces. Escuchábamos recién temáticas relacionadas a la migración, del cual no estamos ajenos, ¿cierto? Porque nos va tocando, estando en Iquique, es fácil ir rememorando distintos hitos y hechos que fueron ocurriendo en nuestra ciudad y en la región para el resto del país y del mundo, así que estaba escuchando ahí con harto atención a Isis. Bueno, mi intención es poder comentarles un poco respecto a lo que es el acompañamiento transpositivo a las niñeces en contextos escolares. Pensé en este tópico justamente porque nos encontramos en un periodo en el cual los niños, niñas, niñas y adolescentes se encuentran retornando a una presencialidad. Conversábamos hace un seminario, unos seminarios atrás de la fundación justamente lo que implicaba el impacto emocional para las niñeces el volver a lo presencial, ¿cierto? Lo cual no está ajeno a temáticas que tienen que ver también con las identidades trans y cómo implica esto tener que comenzar a regresar a espacios que quizás muchas veces dejaron de ser seguros y durante el periodo de pandemia sí lo fueron. Hay muchas personas, hay muchos adolescentes que comenzaron sus procesos de transición incluso durante el periodo de pandemia. Y eso implica el tener que enfrentar ahora el entorno, ¿ya? Las personas con las cuales se van vinculadas constantemente y a diario, y con quienes van a estar compartiendo una cantidad de horas importantes al respecto. Entonces para eso quise hacer un pequeño recorrido de cómo ha sido el avance en estas temáticas, particularmente hacia identidades trans, intersex, no binarias, porque si bien ahora contamos con la ley de identidad de las personas, ¿cierto? Para poder hacer cambios en la identidad de género de forma mucho más registral y legal, ¿cierto? Los avances no han sido fáciles. De hecho, recién en el año 2011 comenzamos a tener los primeros avances con la circular del Ministerio de Salud, en donde comienzan a dar las primeras instrucciones sobre cómo era el trato digno hacia las personas trans. Si bien existen funcionarios del área de la salud que ya previo al año 2011 entendían que el hecho de ser una persona ya es el suficiente mérito para poder tratar a un otro con la dignidad que corresponde, si esto no estaba estipulado en un documento, muchas personas simplemente no lo hacían, ¿ya? Y denigraban a un otro o a un otro. Entonces, ya lo decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, cuando nos habla acerca de la otredad. Entonces, se manifestaba bastante claro todavía en un Chile en donde a partir del año 2011 recién comenzamos a tener por escrito algunos antecedentes que comienzan a dar cabida y fundamento al respaldo a las identidades trans. Así también esta tiene una modificación en el año 2012, comienza a ampliarse la temática de conversación. Recordemos que el año 2013 se presenta el proyecto, recién el proyecto para la ley que hoy en día ya está promulgada, ¿cierto?, sobre identidad de género. Ya el año 2015 tenemos en funcionamiento la circular número 18 de la Subsecretaría de Salud, en donde comienza a tener en consideración la importancia de la atención a niñas, niños y niñas intersexuales y lo que implica la toma de decisiones al sometimiento de algún tipo de cirugía que muchas veces pasaba a llevar los derechos humanos de esas infancias. Ya el año 2017 tenemos nuevamente una circular sobre la atención a niñeces intersex. Sin embargo, tenemos una dificultad importante al respecto y sucede de que lamentablemente el año 2016 esta nueva circular lo que hace es insertar nuevas conceptualizaciones que lo que hacen es patologizar. Y lamentablemente eso comienza a generar nuevamente un daño de los avances que estábamos tratando de tener hacia las disidencias sexoafectivas y de género. Ya el año 2017 y posteriormente su modificación en el año 2021, la Superintendencia de Educación hace explícito y manifiesta una ordenanza sobre los derechos de las niñas, niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la educación, en donde se entrega también información respecto a qué se entiende por una identidad trans, cuáles son los derechos y el bienestar del niño, y cómo los espacios educativos también tienden y tienen que
velar por ese espacio seguro. El año 2021 aumentan estas conceptualizaciones y lo que hace entonces es comenzar también a brindar seguridad. Elementos que hoy en día son más que necesarios, como hablaba hace un momento atrás, respecto a lo que es volver a un espacio de presencialidad. Entendiendo entonces este marco en el cual Chile ha ido avanzando y cómo han sido temáticas que no llevan más de 10 años que hemos ido conversando, y por qué digo que es importante entender que no lleva más de 10 años, porque eso implica que el periodo de cambio cultural es lento, es decir, no podemos esperar que los cambios legislativos sean los únicos que generen modificaciones de los hábitos y las costumbres de las personas en el país, sino que también tiene que ver con el entendimiento, la bajada de información y cómo somos capaces de ir transformando todo esto que ha ido sucediendo en los últimos años. Nosotros hoy en día hablamos y se ha puesto en el tapete la necesidad de hablar de identidades trans, de hablar de lo no binario y de hablar de lo intersex, por ejemplo. Pero hay muchos otros elementos que están todavía quedando fuera. Hoy en día incluso tenemos una discusión de lo que implica el cupo laboral trans, por dar algunos de los ejemplos. Sin embargo, enfocándonos ya directamente en temáticas escolares, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Un espacio más desde las niñeces. Una de las preguntas que muchas veces surge tiene que ver que cuándo comienza el proceso de transición infanto-juvenil. Muchas personas piensan que por ser niño, niña o niñe, no tienen la idea de que ya están comenzando un proceso de transición. Sin embargo, las niñeces comienzan a transitar tempranamente. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay algunos que comienzan a temprana edad, y estoy refiriéndome a 4 o 5 años de edad, hay otros que comienzan en un proceso un poco más desde la adolescencia, desde los 10 hasta los 12 años, cuando están en periodo más de iniciar la adolescencia, y otros que están mucho más avanzados, que estamos hablando cuando ya son mayores de edad, cuando tienen la oportunidad de tomar decisiones y que la sociedad también les permita ser escuchados y darle ese derecho que muchas veces se les quita cuando son niños o niñas. Entonces, cuando iniciamos este proceso de transición, el proceso es variado. ¿Qué quiere decir eso? Puede iniciar de forma temprana, cuando están cursando la adolescencia, o incluso iniciar su proceso de tránsito ya no solo en la juventud, sino incluso también en la adultez. Recordemos de que también los estadios de desarrollo humano son variados en cada una de las personas. No hay una edad o un rango etario en el que podamos decir deberías estar en estos momentos, en esta etapa y estarte desarrollando de esta forma. Eso ha ido cambiando por fortuna, ha ido cambiando y la modificación de la bibliografía clásica del desarrollo humano también se ha ido modificando. Entonces, lo que implica el poder entender cuáles son los hitos en donde hoy en día se generan los procesos de transición en las infancias o en las niñeces trans, pueden ser distintos y depende de cada una de las personas. ¿Qué va a depender? Depende mucho del espacio y del entorno en el cual se está desenvolviendo ese niño, niña y adolescente. Si hay un apoyo de la familia, si hay un apoyo del entorno en donde está inserto, es muy probable que vaya a tener la oportunidad de desarrollarse tempranamente y reconocer. ¿Y por qué digo reconocer? Porque suele suceder, y me gusta hacer la distinción, porque también los estudios lo han demostrado de esa manera, es de que quienes se identifican con un género cisgénero y posteriormente con una atracción sexual heterosexual, no tienen la necesidad de generar, porque la sociedad no les impone esto, no tienen la necesidad de generar un reconocimiento y un redescubrimiento de la identidad de géneros y de la expresión misma, sino que simplemente es un continuo. Lamentablemente, para quienes formamos parte de las disidencias sexoafectivas y de género, tenemos que hacer distintas etapas donde volvemos a reconocernos, volvemos a crear la identidad y la expresión misma del género. Entonces, esta puede ser a temprana edad como también más adelante, y eso impacta directamente en los contextos educativos, porque implica de que los colegios, los sistemas educativos tienen que estar preparados para poder recibir no solamente el proceso de cambio y desarrollo en los niños, niñas y adolescentes, sino que también hacia las niñeces trans, que tiene un proceso también de volver a redescubrir y comenzar a identificarse y expresar el género. Cuando nos hacemos la pregunta desde lo disruptivo versus lo hegemónico, cómo esto de generar un cambio en este escenario del binarismo de género tiene
espacio educativo, porque estamos hablando de que el generar ruido, el que genere esta sensación de que esta hegemonía de lo cisgenérico o de una perspectiva heterosis patriarcal, para ser bastante concreto al respecto, nos habla de que el plantearse desde que el cuerpo pasa a ser algo político también para las niñeces, quiere decir que comenzamos a generar el ruido suficiente para que el entorno y las costumbres de la cultura que se han implantado en el espacio educativo comiencen a tener una modificación. Y por tanto, lo disruptivo se transforma en un agente de cambio, en donde el sistema, si es un sistema cerrado, que muchas veces pasa en algunos entornos educativos que se apega mucho a una idea, a un constructo valórico, y no tienen la oportunidad de generar los cambios, es un espacio bastante de conflicto, tanto para el colegio como para la persona que está en un proceso de transición. Por tanto, los sistemas, mientras más abiertos, es decir, mientras más tengan la posibilidad de generar cambios, mejor va a ser el proceso de adaptación también para esa cultura. Al respecto, no quiero dejar de lado, y sé que son hartos temas que estoy tocando, pero es necesario poder abarcarlos para poder entender dónde estamos entendiendo esto de lo transpositivo, este acompañamiento transpositivo dentro de un contexto escolar. Porque el uso del nombre social es algo que ha estado bastante en el último tiempo presente. Hoy en día los sistemas educativos de enseñanza superior han generado protocolos al respecto, pero también con las ordenanzas y las modificaciones que se hicieron desde la Superintendencia de Educación hacia los colegios desde del 2017 y del 2021, implica el uso del nombre social. Y por tanto, hacer uso del nombre social tiene bastantes elementos positivos y que son beneficiosos para esa identidad trans o no binaria incluso. Y quiero ampliar ese espectro hacia el no binarismo porque muchas veces se deja de lado en esta conversación. Mientras ustedes conocen quizás las siglas LGBTIQANBP+, y eso qué quiere decir que mientras más alejada estás de la L o de la G, muchas veces más invisibilizado estás, y por tanto tenemos que comenzar a abrir ese espacio. El uso del nombre social, ¿cuáles son los beneficios? Algunos que quise resaltar en esta conversación tiene que ver con, por un lado, que brinda la dignidad a la persona, el hecho de ser reconocida con el nombre, ya comienzas a visibilizar a esa otra persona que tiene la necesidad de ser reconocida por quien se identifica y por cómo quiere expresarse. Además, refuerza el desarrollo de la identidad. Como yo te visibilizo y te reconozco, lo que hago es reforzar en ti, además, entendiendo de que somos personas que nos relacionamos bajo el vínculo social, y por tanto necesitamos muchas veces de un otro que también venga a reforzar la idea de nuestra existencia. Y finalmente, otro de los elementos necesarios y que surgen a partir del mismo uso del nombre social, tiene que ver con el fortalecimiento de la exploración de la expresión del género. Ahí puse doble S, pero se entiende lo que quiero decir. ¿Por qué fortalece la exploración de la expresión del género? Porque existe la posibilidad de que al ser reconocido, comienzo no solo a reforzar mi identidad, sino que además se me permite entender de que esa identidad que yo estoy reconociendo en mí, puedo expresarla tranquilamente. Es decir, estoy comenzando a abrir estos espacios seguros, espacios que muchas veces no tenemos la oportunidad de desarrollar. Guido, disculpa, pero te quedan 2 minutos, por favor. Súper, voy a dejar un minuto para cada diapo entonces. Desde el acompañamiento transpositivo, entonces, ¿qué es lo que busca? Acompañar el descubrimiento de la identidad de género y no imponer normativas binarias heterosis patriarcales. Es decir, necesitamos brindarle a las personas el espacio necesario para poder descubrirse y expresarse. Además, fortalece el desarrollo de la autoimagen y de la autoestima de niñas y adolescentes en transición. Recordemos, y algo que quizás no resalté, la transición no es un hito único, puede estar desarrollada en muchos años, ¿ya? Y no es que comienza y termina en un mes, no, pueden ser muchos años, ¿ya? Finalmente, dentro del acompañamiento transpositivo, la acción de trabajo en los distintos sistemas del niño o adolescente, es decir, no solamente, si pensamos en Uri Bronfenbrenner, por ejemplo, no solamente desde el sistema ecológico en que es el micro, meso, macrosistema, sino que hay que intervenir en cada uno de ellos.
Y para finalizar entonces, reconocer que existen actos discriminatorios y de transodio, y digo transodio porque la fobia es transmitirle la responsabilidad del acto a la misma persona que está siendo víctima. Hay que asumir la responsabilidad de que quien ejerce esto es un odio hacia una otra persona. Negar el uso del nombre social es negar la existencia de una otra persona, es decir, te voy a anular intencionalmente y no te voy a dar la dignidad que te mereces. Eso es lo que significa negar el uso del nombre social. Justificar acciones discriminatorias por medio de la queja prejuiciosa de tutores, cuidadores, madres o padres, cuando vienen con la queja de por qué tienen una persona trans, qué va a pensar mi hijo, cómo se lo voy a enseñar. Simplemente tienen que educarse desde también el hogar. Por eso habla de un sistema de intervención macro. Y finalmente, con esto termino, obligar a una persona en transición a expresar su género desde el binarismo, es decir, si comienzo y tengo un chico o chica que va a transitar hacia el sexo opuesto y exigirle que comience a vestirse o a expresar el género desde lo binario, es un acto discriminatorio, es decir, no puedo exigirle que de un día para otro comience a utilizar vestimenta con la cual no se siente cómoda. También existen las personas trans no binarias. ¿Ya? Bueno, espero haber podido transmitir toda la información en estos 15 minutos. Si quedan dudas o consultas, voy a estar abierto a poder recibirlas. Muchas gracias. Muchas gracias. De parte de los dos, hemos recibido bastante información. Ahora queremos dar paso a las preguntas. Si quieren pueden realizar sus preguntas prendiendo el micrófono o si no a través del chat y yo las podría ir leyendo. Ay, yo tengo una pregunta, pero soy la voz detrás del logo. Tengo una pregunta para los dos, porque realmente yo de verdad que he aprendido muchísimo con sus exposiciones. La primera, a Isis, es cómo tratar el auge de la violencia, y también hago el link con lo que es la violencia vial, cuando en definitiva hay un contexto, podríamos decir, de violencia social. O sea, finalmente está dentro de una violencia más grande, como, no sé si se entiende la lógica. Finalmente siento a veces que son muchos espacios de violencia que se están viviendo, y se conecta también con lo que dije seguido, dentro de todo un escenario social muy distinto, y que yo soy historiadora, así que yo no había visto ni documentado en harto tiempo. Entonces eso como que me hace mucho ruido. Y lo segundo, Guido, para ti una pregunta súper específica. Finalmente, ¿cómo? ¡Ay! Tengo que ir a buscar a mi hija, vuelvo al tiro, Guido. Por si queréis, si parto con la pregunta, disculpa. ¿Respondemos al tiro o esperamos un ciclo y después respondemos todo? ¿Cómo quieren hacer? No, pueden responder al tiro las preguntas para que no se confundan. Bueno, lo que me alata es que la señora se fue y justo, bueno, la Quizás respuesta esperamos, yo tengo otra pregunta. ya, pues sí, mejor. Hola Guido, hola Isis, soy Yuri Bustamante por acá. Hola, Yuri. Hola. Voy a suspender la cámara porque mi señal está un poco... Mira, la pregunta es para ambos y tiene que ver... Siento que es para ambos porque de algún modo considero que ambos, si bien son presentaciones distintas y con contenido distinto, en términos de forma lo que estamos hablando es de surgimiento de nuevos sujetos sociales, ¿no? Esto como nuevos chilenos, ¿no? Como estos migrantes que en realidad los entendemos como de paso, pero finalmente las consecuencias del maltrato estructural que se está viviendo niños y niñas, ¿cierto?, que están en esta situación, son consecuencias para el futuro, para nuestro país. Entonces, y también lo mismo que creo que sucede con las niñeces en transición de género. Como que hay nuevos sujetos que aparecen habitando la ciudad, ¿cierto? Que de algún modo nuestra sociedad está pasando por un momento de apertura en este sentido, con situaciones que sin duda siempre existieron y fueron acalladas de un modo mucho más riguroso que el que estamos hoy. Como que hay algunos espacios en los que se puede dar, podemos estar conversando esto ahora, podemos entender el conflicto y lo difícil que es para estos sujetos habitar la ciudad. Entonces, en ese contexto de nuevos sujetos, un poquito la ICI nos mostró algunas experiencias de cómo
la infancia migrante tenía complejidad en términos de habitar la ciudad, de moverse en la ciudad, de inmovilidades, le llama a ella, cuando hay distintas restricciones para que este sujeto exprese toda su identidad, ¿no? Y lo mismo para Guido. Me gustaría si pudiera profundizar un poquito más en cómo, en los ejemplos, ¿cierto?, concretos de cómo en la ciudad, en los movimientos que esta persona hace en la ciudad, en el caminar que viven en la ciudad, en la experiencia de barrio, ¿cierto?, cómo se da la adversidad frente a la que se ven enfrentadas por ser finalmente parte de estos nuevos sujetos sociales, ¿no? Eso más o menos, a eso apunta mi pregunta. ¿Puedes como volver a comentar la pregunta? Pues pasa que no entendí la pregunta. Ahí está, estaba hablando con el micrófono apagado. Tiene que ver con que nos pudiera, bueno, yo siento que tú en tu presentación hiciste un relato un poco de las dificultades que tenían los niños migrantes, ¿cierto? En términos de su movilidad, ¿no? Las restricciones que tenían en las ciudades, las restricciones que tenían en el acceso a educación, a salud, las restricciones que tienen como sujeto por presentarse con esta nueva identidad abierta, expresa, y que la sociedad de algún modo, por un lado acalla, aplaca, pero por otro lado también es tan patente, tan presente que no logra callarlo, está ahí. ¿Cuáles son, de qué modo, ¿cierto?, de qué modo la sociedad ejerce situaciones de maltrato? Yo como señalo, tú lo expresaste más claramente con xenofobia, racismo, autocentrismo, etc. Pero quizás las situaciones de Guido pudieran un poquito expresar cómo, si es que hay situaciones específicas que él haya visto de vulneraciones de derechos hacia la infancia trans al estar en la calle, ¿no? Al estar en la calle y al mostrarse. ¿Se entendió más? Un poquito, pero por ahí. Diamanda estaba, Carolina había regresado, a lo mejor podemos continuar con ella y después darle la palabra a Juan y ahí cerramos una ronda tal vez, si te parece. Sí, está bien. O sea, no sé cómo le acomodan si responder esta pregunta, luego la de Alejandra y luego la de Juan, si es que les parece. Disculpen que me haya salido, pero es que justo llegó mi hija al colegio, tuve que recibirla. La pregunta era para Guido. Guido, tú hablaste de espacios seguros y me asalta la duda de si hay protocolos de construcción de espacios seguros en escuelas primarias y secundarias, si existen específicamente protocolos de ese tipo. Te lo digo porque, bueno, mi hija tiene 8 años, entonces me interesa muchísimo el cómo se construyen estos espacios seguros, y creo que si se construyen estos es transversal. La evidencia es que se construyen sociedades más resilientes, más armoniosas de alguna forma. Eso, gracias, disculpen. Ya. Y voy a partir con la primera pregunta. Yo creo que lo primero es educarnos también. Creo que queremos muchas veces como salir a combatir cosas muy, como ojalá que no haya más ataques xenofóbicos, nada por el estilo, pero la verdad yo creo que enmarcar las cosas que sí podemos hacer ya es un impacto bastante grande. Creo que el tema de informarse, preguntarse a sí mismo cuál es mi papel en el proceso como reproductor de las violencias, tanto xenofóbico, ver el tema de mi propio racismo internalizado, el de mi entorno, conversar de esas temáticas. Cuando me tope con alguna circunstancia en donde algún compañero migrante o alguna persona afro está siendo atacada, intervenir en la medida obviamente de lo posible y que no esté puesto tampoco mi integridad, pero intervenir en esos espacios como privados va a ser un cambio en los entornos en donde está, y eso obviamente va a generar también un impacto. Es importante aprender a desarticular discursos de odio, y esto es muy importante, el tema de informarse y no dejarle el trabajo como a otros de informarse, sino como también tener un tema de curiosidad de mí mismo frente a estas temáticas. Conocer los mecanismos de reclamo, qué pasa si una persona me niega el acceso a la salud, dónde puedo ir a reclamar, dónde puedo empezar un tema de investigación en el mismo del colegio,
¿Cómo puedo, si yo me encuentro una persona migrante que le están siendo vulnerados los derechos, cómo puedo yo entregarle algún canal para que puedan tener información? Acá no quiero ser alto referente, pero el tema de Migrap, creo que entregarle un mecanismo a la persona para que pueda acceder a la información es fundamental para este tema y poder luchar contra esta asimetría de información y que le genera desigualdad. Y creo que por último organizarse también. Ya si me quiero involucrar más en la temática, hay muchas organizaciones migrantes y promigrantes que necesitan su apoyo, necesitan apoyo de estar ahí, necesitan apoyo financiero. Entonces hay muchas formas de cómo empezar a gestionarse en torno a esto, pero creo que sonará muy cliché, pero el cambio parte desde uno. Si yo no me reconozco como reproductor de violencias en el sistema, desde mi propia xenofobia, mi propio racismo y el de mi entorno, es difícil que yo pueda empezar a extirpar o a trabajar frente a estos ámbitos de odio de las otras personas. Bien, voy a tratar de responder entonces las preguntas que tenemos en este momento. Bueno, primero comentar lo que preguntaba Yuri. ¿Cuáles son las formas? Un poco traté como de tomar la idea principal, las formas de vulneraciones, al fin y al cabo, en los espacios cotidianos hacia las identidades trans. Y voy a tratar de hilarlo con un caso que tome también temas de migración, como para hacerlo bastante claro. Cuando comenzaron los procesos de migración, sobre todo aquí en la región de Tarapacá, la gente entraba por Colchane y se les destinaba posteriormente al campamento que está en Lobitos, que está camino hacia Antofagasta. Entonces, a la salida de Iquique. Entonces, ¿cuál es el tema? Muchas de las personas que llegaron, antes de que se establecieran los campamentos, fue mucha la densidad poblacional de personas que ingresaron. Entre ellos, claramente digo porque eso debemos tenerlo considerado siempre, hay personas que forman parte de la comunidad LGBT. Sin embargo, hay un fenómeno que ocurre en los procesos migratorios que se le denomina volver al closet, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Las personas al momento de entrar a un país de forma informal, ya no teniendo toda su documentación, y para poder acceder a todas las garantías que le puedan ofrecer, comienzan a omitir parte de sus elementos de su identidad y de su expresión de género, y también de su atracción sexual. Y por tanto se ocurre este fenómeno de volver al closet, ¿ya? El volver al closet implica que comienzo a negarme, ¿ya? Sin embargo, hay algunas personas que mantienen su intencionalidad de expresar aún así su atracción sexual o su identidad de género. Tengo un caso en particular que tuve la oportunidad con quien trabajar. Ella, vamos a poner el nombre Matilda, por poner un nombre. Matilda ejercía el trabajo sexual, de hecho. Llegó a Iquique, y una vez que atravesó la frontera, rápidamente se situó en el punto neurálgico del trabajo sexual. Sucede de que ella comenzó a ser amenazada de muerte no solamente por chilenos y chilenas, sino que también por su mismo entorno de acompañantes que venían con ella en tránsito en este proceso de migración. Y ella también comenzó a ejercer violencia, y estoy hablando de violencia física, ya, o sea, con cuchillo en mano, por decirlo de alguna manera. Yo vi el cuchillo, ¿ya? Y la intervención tuvimos que hacerla, o tuve que hacerla en terreno. Y cuando conversas con la persona te das cuenta de que ha sido vulnerada por los estados, y no es una persona vulnerable, es una persona vulnerada por los estados, al fin y al cabo. Recordemos que en Chile también las políticas públicas de migración no son las mejores, por eso estamos en la situación en la que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Esta chica trans, Matilda, tuvimos que comenzar a construir una historia al respecto. Entonces, ella se reconocía como, y estas eran sus palabras, y cito, como maricón. ¿Ya? Esa era la palabra que utilizaba. Porque no entendía lo que significaba ser una persona trans. Y comenzamos todo un proceso no solo de psicoeducación, sino que también de poder reconocerse como tal. Eso ocurre no solo en los procesos migratorios, eso ocurre en lo que es la vulneración de la conceptualización y el poder entenderse a sí misma como algo cotidiano.
Quizás como país tenemos la oportunidad de avanzar al respecto y tenemos, como vimos durante los últimos 10 años, un avance en esta materia y legislaciones que están comenzando a avanzar al respecto. Hay otros elementos que dentro del hogar como sucede con la violencia intrafamiliar, queda oculto y no podemos conocerlo. Y es allí donde todavía tenemos que acercarnos. Y respecto a la consulta de Carolina sobre los espacios seguros, sí, o sea, los decretos propiamente tal hablan hacia las identidades trans, pero este es un concepto que debiese ser transversal, ¿ya? Solo hay que tener en consideración de que tiende a ser aún más la vulneración hacia las identidades trans por un tema de que hay una discriminación desde el hogar muchas veces, o incluso desde la misma institución hacia esa niñez. Y lo que se busca con los espacios seguros, que incluso es un concepto que hoy en día se genera bastante en el contexto psicológico, de poder brindarle a la comunidad LGBT un espacio seguro propiamente tal, es para que no exista una discriminación a la base, pero claramente es un concepto que debiese ser transversal, más allá de que en este caso estamos hablando solamente de las identidades trans. Eso. Gracias. ¿Algo más que agregar? Porque si no le daríamos paso a Juan para que realice su pregunta. Muy buenas tardes, los felicito por vuestro trabajo. Dos preguntas. ¿Cómo desde el ámbito de las universidades se puede influir o conversar con el Ministerio de Educación para que el proceso de inducción e inclusión de los migrantes en la unidad educativa sea más rápido? En estos momentos es muy lento el proceso y no hay inducción prácticamente. Los niños se matriculan, llegan, las familias llegan, pero no hay un acompañamiento, un apoyo a los niños y a la familia. Y respecto a los trans también, cómo mejorar los procesos de tramitación más rápido de su proceso de transición. Nos tocó tener un niño tercero y uno sexto en la escuela, y es muy lento el proceso, es angustiante para el ser humano que está en ese proceso porque tiene que estar tomando ciertas medidas de recaudo, los inspectores preocuparse, los profesores tomar otras medidas. O sea, apurar el trámite en ambos sentidos humaniza la educación. Eso. Ya. Por lo que yo tengo entendido, los procesos de acompañamiento en temas como a las familias en materia de educación se hacen a través de los colegios. Entonces, ahí hay un tema de verificar que los colegios cuenten con estos programas como de acompañamiento a los niños, en caso de que no, poder movilizar a los padres y apoderados para exigir esto. Ya que los colegios, si surge la necesidad, ellos pueden pedir como presupuesto para generar acompañamiento como psicológico o programas especiales, como lo puede ser, ay, se me olvidó no es PAYEP, se me olvidó el programa, que es un programa como de acompañamiento específico en temas de educación. ¿Ya? Por lo cual creo que también hay un tema como de presión que se ejerce en el colegio acerca de la importancia que hay en la temática para que estos programas, sobre todo en materia como interculturalidad, puedan ocurrir. ¿Ya? Porque lo que yo tengo entendido es que sí existen, solo que sobre todo en otros colegios quizá no son parte de la red pública, u otros colegios que no lo tienen como una necesidad por el tema de matrícula migrante o sencillamente decisión del director, no los aplican. Entonces, creo yo que es eso, como organizarse un poco para seguir, porque dinero hay para esos programas y postulaciones para eso también hay. Eso. Para complementar quizás a la pregunta de Juan, a ver, hay dos aristas que me gustaría tocar. Una tiene que ver con, a veces hay mucha buena voluntad, a veces digo, porque a veces no la hay prejuicios a la base. Pero cuando hay muy buena voluntad, queremos ayudar y queremos colaborar y que todos los espacios sean lo más rápido posible. Pero también hay que entender que cada ser humano, cada persona tiene un tiempo para poder también transitar, ¿ya? Como yo les comentaba en la exposición, hay personas que comienzan a temprana edad y otros que comienzan a posterior. E incluso durante el proceso de transición,
puede que se detengan, hay una pausa, y puedan continuar más adelante. Pero eso es algo que libremente tiene que la persona ir descubriendo. Lamentablemente, no podemos acelerarlo, porque eso es algo que requiere tiempo, requiere ir enfrentándose a una sociedad que culturalmente es binaria, es decir, estamos súper acostumbrados que todo es blanco-negro, que todo es hombre-mujer, y que no hay más, pero cuando comenzamos a enfrentarnos desde la identidad propia, es decir, desde adentro, yo comienzo a cuestionar nuestra voz interna que cada uno y una de nosotros tenemos, comienza a cuestionarse y a darse cuenta de que no todo es como me dicen, y comenzamos incluso a pensar si estamos bien o estamos mal, si somos malas personas, ¿ya? Porque eso también es un cuestionamiento que surge mucho. Recordemos de que la tasa de suicidios en las entidades trans está alrededor de los 13 a los 16 años. Hay una alta tasa de suicidio, entonces esta noción de pensar que soy una mala persona surge también, y por tanto el proceso de transición tiene que ser lento, y desde el acompañamiento, por eso yo hablo desde lo transpositivo, porque debo brindarle el espacio adecuado para irse descubriendo, y la responsabilidad que tienen los espacios educativos es velar justamente por la integridad y el beneficio de ese niño o niña. Eso. Muchas gracias. Ahora ya por temas de tiempo y también por respeto a los otros expositores que quedan, comenzaremos ahora a dar como la presentación con los que restan. Ahora a continuación presentamos a José Luis Lincoñir, quien es contador público y auditor de la Universidad Mayor y exdirector del Hospital Intercultural Calvo Yanca de Cañete. Me parece que lo pronuncié bien. Bueno, él el día de hoy nos vendrá a exponer sobre la temática de infancias indígenas. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Ya, voy a tratar de compartir acá algo, a ver si es que puedo. Deme un segundito. Aquí siempre me pilla la tecnología. ¿No? Estás con el computador abajo, donde dice compartir pantalla. Deberías tener abierto así el archivo que vas a compartir. Lo tengo abierto, pero no me toma. Bueno, será. La tecnología siempre me falla. Aquí está. No quiere, no quiere. Bueno. Tenía algo que mostrar, pero finalmente no puedo. Siempre me vi esta cuestión, así que no tengo cómo mejorar esa condición ahora. Si alguien me puede ayudar, ¿dónde puedo ir aquí? Porque yo no soy muy... Podría ir a la pantalla donde está como la conferencia, la reunión, y Aquí estoy. abajo dice compartir pantalla en verde. Ahí lo hice, lo apreté. ¿Ya? Y no le sale la opción de compartir el archivo que usted necesita. No, me parece una cantidad de garabatos que no entiendo. Porque Así se que supone que abre como las ventanitas que usted tiene abiertas y ahí usted escoge el archivo que quiere compartir. ninguna, la tengo abierta, de hecho, aquí el Power, así que no hay caso. Tal vez Pero bueno. si lo puedes enviar rápidamente por correo. Podemos enviarlo a Diamanda, expongo yo mientras tanto y después Diamanda maneja el PPT. ¿Les parece? Dale. Súper. Ya, entonces, No sé cómo hacerlo. Ya. ya no se preocupe, envíamelo a mí y yo presento mientras tanto a Benjamín. Bueno, debido a este inconveniente, daremos paso a presentar a Benjamín Silva, quien es vicepresidente de la Fundación Emilia y nos expondrá sobre educación, ciudadanía infantil en seguridad vial y propuestas y desafíos, sus propuestas y sus desafíos. Ahí se está compartiendo, ¿cierto? Sí, solo que tú no te ves, Benja. Tienes ¿Ah? apagada la cámara. Se está compartiendo, solo que tú no te ves. Ahí me están viendo, ¿cierto? El PPT. No lo has abierto, no te lo vemos. No vemos nada de tu PPT. Voy a intentarlo de nuevo. ¿Ahí? Ahí Ahí sí. sí. Tienes que ponerlo en grande para que se vea completo. Sí. Eso.
No lo puedo abrir, algo pasa en el computador. No. No. Ponlo en pantalla. Que lo que pasa es que no abre el computador. Ahí está. Ahí se. Espera. Ya. Ahí. ¿Sí? Ahí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Bueno. Buenas tardes, un saludo a todas y todos los presentes, las personas presentes. Mi nombre, como se dijo, Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de Fundación Emilia, y vengo a exponer brevemente este tema de educación ciudadana y seguridad pública vial, propuestas y desafíos, que forma parte del desarrollo que se está haciendo Fundación Emilia desde el año 2015 en torno a esta campaña comunicacional y educativa ciudadana llamada el Mes de la Seguridad Vial Infantil. Ya. Siempre me pasa que cuando expongo, debiera exponer siempre primero, porque lo que preparo se ve un poco interferido positivamente por cuando hay exposiciones previas. Y quisiera hacer una nota a pie de página, mis formaciones de historiador. En esta ponencia yo voy a evitar hablar de fobia, porque creo que las personas que tienen la sensibilidad a enfermedad de fobia no tienen que ser estigmatizados. Comparto mucho que existen culturas de odio y de violencia, pero las personas que tienen fobia, tengo personas muy cercanas, o por lo mismo se hace a veces con bipolaridad. Ah, ya, este gallo es bipolar, son fuertemente estigmatizados, y también es de conceptos que pretenden hablar, o sea, que hablan, perdón, desde la diversidad. Es un primer elemento conceptual. Y en ese sentido, nosotros como Fundación Emilia hemos desarrollado este concepto, Mes de la Seguridad Vial Infantil, por esas 4 temas que salen ahí, origen del tema, que la idea es que salieran uno a uno, pero no me manejo mucho en computador, porque nos encontramos con este diagnóstico. El año 2013, el 20 de enero del 2013, a las 13:33 horas, sufrimos un delito vial, no accidente, me voy a referir a eso, porque es parte de la violencia, ocupar nombres que violentan. Sufrimos un delito vial, 29 horas después, mi hija Emilia se fue a los cielos. Y 18 meses después, con un conjunto de víctimas, de familiares de violencia vial, se promulgó el 16 de septiembre del 2014 en el Salón Mombaras la ley conocida como Ley Emilia, que es una ley que empieza a visualizar el tema de la violencia vial y que tiene el nombre social, la ley se llama 20.300, no me sé el número, en honor a mi hija. Un primer elemento de diagnóstico tanto en el desarrollo, el debate sobre la ley, y después en la vida de Fundación Emilia, después de la ley desde octubre del 2014 hasta la actualidad, es este concepto de violencia vial. Voy a poner un ejemplo de cómo las víctimas de violencia vial somos violentadas en la sociedad, y también los niños y niñas. Cuando fue el debate sobre la ley, hubo un grupillo de abogados de derecho penal, todos muy empingorotados, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, las 2 universidades de élite, que hablaban que hacer una ley que sancionara con cárcel efectiva la conducción en estado de ebriedad y o con drogas era populismo penal, porque decían que matar a alguien con alcohol y con drogas no merecía ser pena de cárcel. Es más, escribieron columnas como populismo penal. Y en el fondo, ¿qué nos decían en nuestra cara? Aunque no se atrevían a discutir directamente con nosotros en las comisiones, decían que finalmente la muerte de mi hija no merecía pena de cárcel. Para mí eso es una violencia simbólica horrorosa. Decir que mi hija tuvo que irse a los cielos a los 9 meses y 7 días porque por un cuasi delito, cuasi muerte, ojalá estuviera cuasi muerta, es un acto de violencia. Entonces, para nosotros ocupar el concepto de violencia vial viene de esa carga de haber sido violentado. Y en particular sobre las infancias, porque finalmente la ley Emilia es una ley que rescata el sacrificio que tuvo que hacer una niña 9 meses y 7 días
para que en Chile se empezara a hablar de violencia vial. Yo escuchaba con mucha atención las súper buenas ponencias anteriores sobre los problemas de las políticas públicas en torno a migraciones, infancia y a disidencias y infancia. Yo puedo decir, desde una ley ciudadana y desde una organización de la sociedad civil, que en el Estado de Chile no existe una política pública sobre violencia vial e infancias. Las políticas públicas se han gestado desde las organizaciones de la sociedad civil, no solo de Fundación Emilia, pero nosotros hemos puesto un ojo en la primera infancia por dos razones. Primero, por el origen de nuestra historia, que no voy a repetir, aparte que me emociona harto el tema, y por otro lado, por un diagnóstico que dice que la violencia vial es la principal causa de muerte externa y de lesiones de por vida de niños y niñas en Chile. Mueren, y desde el 2014 han bajado, pero mueren anualmente 78 niños y niñas por violencia vial en distintas causalidades, y quedan lesionados graves, gravísimos, 1.112 personas. Una segunda parte del diagnóstico es que no solo había una política pública, no hay política pública, sino que el gran drama era el desconocimiento de esta pandemia. Me acuerdo que cuando iniciamos el 2015, el mes de la seguridad vial infantil, hablábamos de pandemia y sonaba una palabra un poco rebuscada, media academicista. Bueno, hoy sabemos lo que es una pandemia, que afecta a nuestras infancias, a las distintas infancias. Y en ese sentido también quería destacar, darme cuenta con todas las familias de víctimas de violencia vial con los cuales se convenció al Congreso y a dos administraciones del Estado de desarrollar esta legislación, y con esta legislación iniciar el camino a la construcción de una política pública sobre la violencia vial en los espacios comunes, como un aporte público desde la sociedad civil. Tengo que decir que a veces se da, es respetable, pero en una postura que yo en lo personal no comparto, que se reduce lo público al Estado, al aparato fiscal. Yo siento que lo público también lo realizamos desde y sobre la sociedad civil. Entonces, desarrollar una política pública desde la sociedad civil ha sido el origen final, como inicial plan remedial del mes de la seguridad vial infantil, para visualizar esta temática y para que el Estado de Chile y su sociedad, sobre todo su sociedad, que ha hecho un cambio cultural en esto, pero que le queda mucho por avanzar, camine en torno a esto. Un segundo elemento específico, ya que me quedan 7 minutos, es cómo se ejerce hoy violencia por parte del Estado a las infancias sobre violencia vial. Un primer elemento lo sufren las personas que son directamente víctimas. Voy a poner de nuevo, no es por narcisismo, aunque yo sufro de eso, pero bueno, a mí en el juicio de mi hija, que se sabía por la legislación previa que la persona no iba a sufrir pena de cárcel, me preguntaron 3 veces en el proceso qué significa la muerte de tu hija. Eso para mí es violencia. Qué ganas de decirle las 2 primeras veces, oiga, le hace lo que ya dije en el documento de la carpeta investigativa, y uno tenía que volver a repetir y volver a revivir, y así tantas familias víctimas de violencia vial. Podríamos decir cómo el sistema procesal penal requete contra, violento y victimiza a las personas. Y no solo el sistema procesal penal estatal, también la sociedad civil, abogados que estos temas se hacen conocidos y estafan a la gente. En Fundación Emilia constatamos, y aquí hay varios que están trabajando con el proyecto de atención a entornos familiares, como hay estafas descaradas, pásame, así como el chiste Bombo Fica, pasa 5 millones y yo te soluciono, y después se iban. Cuando se desarrolló el proceso de ley estaba en discusión, la gente decía te van a aplicar la ley, cuando cualquier abogado sabe que las leyes no tienen efecto retroactivo. En específico sobre las infancias, se ejerce violencia porque si bien existe un programa de atención a víctimas, que es lo que debiera existir, es una defensoría de víctimas que fue prometida por el Estado de Chile el año 2001, por el gobierno de 2002, por el gobierno de Ricardo Lagos, prometida por Bachelet 1, recontra prometida por Piñera 1, requete contra prometida por Bachelet 2 y prometida por la actual administración, una defensoría de víctimas para que el sistema no sea tan desequilibrado. Existe un programa pequeño con el cual trabajamos y agradecemos mucho, de atención a víctimas. No hay especialistas sobre duelo infantil. Niños y niñas pierden hermanos, hermanas, padres, tíos y tías, y no hay especialistas para poder ayudarlos a vivir ese trance del duelo, porque el duelo es permanente, el dolor es permanente. Yo estoy exponiendo esto y a mí me duele que mi hija no esté.
y han pasado 9 años. No es que el dolor se pasa, con suerte se aprende a vivir con él, pero no pasa. Entonces ahí hay otra fuerza de violencia. Nosotros desde la sociedad civil, en el programa de atención a víctimas, y destaco el trabajo de quienes puso antes, Guido, estamos tratando de iniciar esto, pero necesitamos más apoyo también del mundo privado, ¿no? Porque el Estado también lo componen las iniciativas privadas. La sociedad organizada es el Estado, no solo el aparato fiscal. Pero se ha iniciado eso, un camino. Bueno, voy a ocupar esta definición instrumental, que ciudadanía es un conjunto de derechos y deberes, no solo derechos. En la Constitución, el debate constitucional actual se enfatizan mucho los derechos, sino que también los deberes, construidos social e históricamente. Y la ley Emilia fue el inicio de visualizar la violencia vial, no de hablar de accidente, porque cuando tú hablas de accidente, invisibilizas lo que le queda a la familia sobreviviente, que es la memoria. Y la memoria es con dolor, porque los que ya partieron ya no están físicamente. Entonces cambiar el nombre, decir siniestro vial y no accidente, y hablar de violencia vial, es un reconocimiento de memoria y de patrimonio que tienen las personas desde que nacen. El año 1989, un conjunto de estados firmó la Convención de los Derechos del Niño, que transformó a niños y niñas en sujetos de derechos. El 90 Chile, al inicio de la democracia, lo firmó. Bueno, en estos temas estamos completamente al debe, porque ni siquiera se reconoce formalmente violencia vial. En los programas escolares, y la educación vial, que es algo insatisfactorio, está presente en todos los programas escolares desde la concertación en adelante, no reconocen esto como un problema, como una problemática, siendo que es la principal causa de muerte. Entonces, niños y niñas tienen el derecho humano a una movilidad vial segura. Y los adultos tenemos el deber de garantizar, y los adultos, no solo el Estado, la sociedad civil, los entornos familiares. Gran parte de los niños y niñas mueren por descuido de adultos. El rango etario que más muere es de 0 a 4 años. Entonces aquí no solo es fácil culpar a los gobiernos, es recontra fácil, pero aquí también están los entornos familiares, los distintos tipos de familias, desde que nacen hasta que mueren. Y calles, carreteras, paraderas, ciclovías son espacios de ejercicio ciudadano. Bueno, y ahí explico, lo dije muy rápidamente, por qué delito vial y no accidente, porque hay desde el punto de vista penal un dolo, se llama dolo eventual, y el reconocimiento de las palabras restaura. Muchas personas durante el proceso de ley me pararon a mí, a Carolina más, porque fue más conocida y muy, muy justo eso, y nos decían, siga adelante, su lucha, mi dolor es mi dolor, y contaban historias de 15, 20 años donde las personas morían y los dejaban literalmente expresión en el suelo como animales, como perros o como otros animales. Y reconocieron en esta lucha ciudadana una restauración de su dolor. Y hay otra variable que tiene la violencia vial, que solo quería indicarla, que me parece súper importante, que es que sobre todo en alcohol, en drogas, el Estado chileno es tan violento que no lo quiere medir. Parlamentarios y todas las administraciones desde Lagos 1 no han querido comprar narcotest. El 96% de las personas que mueren por conductores con alcohol, el conductor que va es hombre conduciendo y que provoca el delito vial, y solo el 4% son mujeres y manejan 50 y 50. No tenemos datos más disegregados con otro tipo de variables de género, porque las bases, y ahí hay otra violencia evidentemente de género, no separan, pero claramente la violencia vial tiene una componente masculina. Había preparado más otras cosas, pero quiero solo decir que la ciudadanía puede hacer cambios culturales y puede reeducar al aparato fiscal. Cuando se aprobó la ley, este grupo de parlamentarios y abogados de derecho penal decían que esta legislación no iba a tener ningún impacto. 6 años después podemos decir desde la sociedad civil, con bastante orgullo, que ha disminuido un 67% la cantidad de fallecidos por conductores en estado de ebriedad. Y ese 67% en 6 años es un récord del mundo. El anterior récord del mundo lo tenía Francia y Japón, que en 25 años habían bajado 30%. Acá en 6 años, 67%. Tan récord del mundo que existen 7 proyectos de ley fuera de Chile. Uno en Italia, otro en Alemania, otro en Estados Unidos, que tienen distinta legislación por estado, de países latinoamericanos. Entonces nos decían, se van a volver locos,
no van a vivir el duelo, no van a poder, qué sé yo, un montón de cosas. 6 años después, récord del mundo. En honor a la Emilia, las únicas luchas que nos sirven son aquellas que no se dan. Y esta, como dijo un tata de la Emilia en su funeral, fue la agenda ciudadana que ella nos dejó y que le dejó al país. Porque Chile se transformó en un ejemplo negativísimo de muertes por conductores con alcohol al país récord del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que desde la sociedad civil podemos, las organizaciones de la disidencia en ese sentido nos han dado cátedra. La ley Emilia se inspiró en la ley Zamudio, las organizaciones de la sociedad civil con los temas de inmigración también han dado cátedra. Desde la sociedad civil podemos y debemos hacer políticas públicas, tenemos un rol público y podemos reeducar al Estado. Sobre todo en esto. Y aunque ha bajado un 67%, no podemos celebrar porque hay el 33% restante y nuestra meta es 0. Y finalmente quiero cerrar porque este mes es el mes de la seguridad vial infantil y le voy a pedir a todas las y los asistentes que escuchen el video de este año que con mucho esfuerzo hemos hecho. No sé si se escuchan, me avisan. Hola, soy Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, y quiero contarte que mayo es el mes de la seguridad vial infantil. Desde el año 2015 hemos fomentado actividades que logren visibilizar el derecho a una movilidad segura de niños y niñas como sujetos de derecho. Durante la última década han fallecido 786 niñas y niños en siniestros viales y 11.112 han resultado con lesiones graves, siendo la siniestralidad vial la primera causa de muerte externa de niños entre 0 y 14 años en Chile. Evitar este dolor debe ser un compromiso como sociedad, promoviendo buenas conductas de cuidado y respeto por el derecho a la movilidad segura de la infancia. Es por eso que adherimos a la propuesta realizada hace 30 años atrás por Francesco Tonucci, impulsando el proyecto La Ciudad de los Niños, que supone repensar los espacios públicos bajo un sencillo supuesto. Cuanto más se adapta la ciudad a los niños, mejor viven todos sus habitantes. Durante este mes de la seguridad vial infantil, te invitamos a que revises nuestras redes sociales y que reflexiones junto a tus hijos e hijas cómo imaginan la ciudad. Y quiero mostrar un segundo video, este fue el del campaña del 2011, y le pido a todas y todos que los puedan visualizar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, @Fundación Emilia, en Twitter, @Fundación Emilia, y en Facebook, Fundación Emilia Silva Figueroa. Y nos ayuden a visualizar esto y a impactar a las autoridades públicas. Y un segundo video fue la campaña del 2019, que se pudo hacer un video presencial. ¿Ah? Disculpe, lo que pasa es que igual ya pasó el tiempo y se ha pasado. Ya sí, voy al tiro, gracias. Y quiero que se acompañe y con eso cierro unas palabras finales. Lo que nos interesa trabajar con los niños y niñas es principalmente que puedan trabajar su ciudadanía. Nos interesa que ellos puedan respetar las leyes del tránsito, así como también hacer cumplir sus derechos respecto a llegar al jardín infantil sanos y salvos, que no me cabe duda que estos niños van a respetar a cabalidad todas las leyes del tránsito. Si toma alcohol, no maneje. Es que cuando cruzas en la roja puedes chocar el auto. Toma vino, no manejes. El rojo sirve para parar. Tengo derecho a llegar al jardín sano y salvo. Tengo derecho a ir al jardín. Si toman alcohol, no manejes. Quise terminar con, disculpe de Amanda, con esos dos videos, porque también este tema de la violencia vial y su visualización desde la ciudadanía ha tenido como rostro a mujeres, y quise simbolizar en los dos videos, primero en Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, y en el segundo video la niña que más sale, Sofía Natalia del Carmen Silva Figueroa, mi segunda hija, porque las mujeres han destacado en este tema de violencia vial y en general de la lucha por políticas públicas de la ciudadanía, y mostrando esos videos quería rendir un homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias igual a usted por contarnos igual esta experiencia que claramente no es fácil. Y bueno, luego de la exposición que sigue daremos paso a las preguntas.
Bueno, ahora ya sí vamos a presentar a José Luis Lincoñir, quien es contador público y auditor de la Universidad Mayor y exdirector del Hospital Intercultural Calvo y Llanca de Cañete. Ahora, voy a compartir pantalla, así que Sí, me mientras avisan. tanto yo saludo. Marri Marri, Pupeñí, Pulamien, Compuché, Inche, José Luis Lincoñir Piñán, Temuco Guarriameu, Lof, Santiago Lincoñir. Contar, bueno, aclarar, yo fui director del Hospital Intercultural Calvo y Llanca de Cañete, así que no es que lo sea ahora. Y me he estado preparando, he estado trabajando todo lo que tiene que ver con salud intercultural principalmente. Voy a contar una infidencia, yo la verdad es que no trabajo directamente el tema de violencia, particularmente en niños mapuche. Sí me ha tocado participar por el trabajo que uno ha desarrollado a través del tiempo, pero asumí el desafío entendiendo que no pudimos ubicar a alguien que fuera realmente experto en estos temas, ¿ya? Sin embargo, en los años me ha tocado desempeñar actividades tanto como director regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en la 8ª región, y como ya en último tiempo, como director del Hospital Intercultural Calvo y Llanca, donde tratamos de establecer un modelo de salud con pertinencia cultural, a propósito de la primera presentación, donde se hablaba de interculturalidad. Bueno, todavía esa es una palabra tremendamente grande mientras nosotros sigamos teniendo un trato vertical y no horizontal, donde efectivamente se entregue la interculturalidad, por lo menos en este caso, en el caso mapuche. Bueno, yo a continuación voy a presentar algunas imágenes que tienen que ver un poco con algunas condiciones que ustedes han visto durante este último tiempo y las que más se han dado a conocer, y particularmente respecto a niños, ¿no? A lo que ha sucedido, donde la Corte Suprema confirma sentencia y acoge amparo a favor de niños mapuche, ¿ya? Esto en relación a niños mapuches que a principios del mes de octubre del 2014 fueran detenidos, y en ese momento se grabaron imágenes con ellos desnudos, ¿no? Se les hizo de alguna u otra forma se violentó, digamos, a esos niños usando la fuerza con armamento de la policía para que estos niños fueran desnudados, ¿ya? Vamos, continuo, porque está solamente para mostrar un poco el contexto. Acá tenemos otro fallo en la Corte Suprema que también habla que dice relación en torno a niños. Entonces, aquí particularmente se da en un grupo de niños del sector de Ercilla, ¿cierto? De la comunidad Ranquilco, esto queda en Malleco, ¿no? Entonces, aquí también tenemos una condición donde también vemos al Estado violentando a niños. Aquí, en estos casos, muchas veces ingresaban con armamento y además disparando bombas lacrimógenas en colegios o en escuelas con niños, desde kinder a 8º básico por lo general. Pasémonos. Aquí tenemos otra situación donde también la Corte Suprema termina en algunos de estos fallos incluso tuvieron fallos de la instancia, en este caso la Corte de Apelaciones. Esta presentación la tienen porque estos son todos titulares, yo los saqué para que ustedes lo pudieran visualizar un poco hacia dónde vamos a ir andando, o vamos a tratar de derivar un poco la conversación. Aquí se ratifica la condenación que obliga a desnudarse a niños mapuche en Ercilla. Podemos pasar, esta ya la habíamos contado. Suprema ratifica decisión y acoge recurso a favor de niños mapuche afectados por balines y lacrimógenas de carabineros. Aquí vemos la situación nuevamente de policía usando sectores de comunidad. Bueno, la otra. Puedo pasar porque las que vienen, perfecto. Bueno, en este contexto entonces uno se pregunta qué es lo que pasa. Yo quiero a partir de esto contar o iniciar esto desde una vivencia personal, porque siento que por ahí van pasando algunas cuestiones, porque desde niño uno crece con esta lógica de que el mapuche es flojo, ¿cierto? No trabaja o no quiere insertarse en la sociedad, ¿ya? Eso es por lo menos con lo que uno creció. Yo crecí aquí en Santiago,
a los 8 años nos trasladamos hacia el sur y conocí a mi comunidad. Y en esta condición, uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde están graficados estos derechos? Uno como niño, en la práctica, lo que tiene que hacer el Estado, ¿cierto? Y aquí están los principios que uno trata de enfocar en lo que significa la Declaración de Derechos del Niño, la Declaración Universal, ¿cierto? La que está consagrada a partir del año 59, ¿no? Entonces, aquí hay algunos principios: la vida, el desarrollo, la participación y la protección, tener un nombre y una nacionalidad, saber quiénes son sus papás, etcétera, ¿no? Un poco a propósito de lo que hemos estado conversando o se ha estado escuchando durante este rato. Tener su propia cultura, idioma y religión, a propósito de la migración, ¿no? Que se nos viene este tema también en ese aspecto. Recordar que, a propósito de lo que señalaba respecto a la situación migrante, que el primer migrante aquí en Santiago es el mapuche, ¿ya? Hay que recordar cómo era tratado el mapuche antes que llegara a los peruanos, antes que llegara a las otras nacionalidades, ¿no? Era el cara redonda, etcétera. Con esa situación uno se enfrentaba cuando iba a la escuela, ¿ya? Hablando un poco de la discriminación y del racismo, ¿cierto? Pedir y difundir información necesaria que promueva el bienestar y el desarrollo como persona. Entonces, frente a eso, nosotros hoy día nos encontramos en un entorno donde tenemos niños mapuches que de alguna u otra forma han sido violentados, no solamente hoy día desde el punto de vista de lo que pasa o de las imágenes que podemos visualizar a través de la acción del Estado de Carabineros, sino que también a través de la sociedad. Principalmente en lo que significa el proceso educativo y de cómo los sujetos chilenos han sido educados en el tiempo. ¿Bajo qué lógica? ¿Bajo qué prisma? Un Estado único, una nación única. Aquí no existen otras variantes y por tanto los niños mapuches se ven obligados a dejar de hablar su lengua. Pasemos a la otra diapo para poder ir avanzando porque el tiempo es como bien escaso. Entonces, aquí nos encontramos con una situación súper violenta, que yo la relato desde la evidencia personal. A los niños mapuches hoy día y durante muy largos años, ¿no? Se trató o se prohibió de alguna u otra forma, no con una ley, ¿no? Pero sí desde el punto de vista del comportamiento de la sociedad, a la posibilidad de hablar su lengua. Y con lo que significa la importancia de tener la lengua, la importancia de la lengua materna. Por eso que después, a través de los años, se ha logrado establecer, y también desde la UNESCO, ¿cierto?, reconociendo eso como un patrimonio, el Día Internacional de la Lengua, que es el 21 de febrero. Pero muchos de nosotros no tuvimos esa condición, no tuvimos esa posibilidad. Eso es una acción de violencia. Reprimir esa condición, porque obviamente está absolutamente estudiado y demostrado la importancia de que los niños crezcan en un entorno donde puedan practicar y hablar su lengua. Tiene que ver con el tema de la tolerancia, el respeto, los valores que se forman a través de aquello, ¿cierto? Se preservan los conocimientos, o sea, el kimun mapuche es muy relevante desde el punto de vista del comportamiento de la naturaleza, del comportamiento de cómo es la biodiversidad, de cómo es el Gualmapu, ¿no? Cuando uno habla del Gualmapu, no habla del espacio geográfico que la gente se imagina, que parece que nos vamos a tomar hasta Argentina. No, el Gualmapu, si ustedes toman el cultura, está ejemplificado, ese es el corazón. ¿Ya? Ese es el piuque, ¿ya? La parte de abajo es el subsuelo, ¿cierto? Todos los minerales, todo lo que está debajo. La superficie, ¿no?, es la tierra, y lo que no se ve es el espacio. Eso se ha negado desde la enseñanza de lo que significan los valores de la cosmovisión mapuche a los niños. Y eso también lo quiero relatar desde la evidencia personal a propósito de cuando se nos contaba que el mapuche era flojo, era borracho, etc. Mi segundo apellido es González. Yo en esa lógica soy un champurria, ¿ya? Algunos dicen eres champurriado, ahora le han tratado de ir, pero el champurria es un concepto de algo mezclado, ¿no?, dentro del Mapuzungún. Entonces nos encontramos con esa situación cuando yo me entero de eso. Finalmente mi familia, que es de Parral, mi familia Huinca, ¿no?, mi familia de Parral me dice, no, son todos flojos, nadie quiere trabajar la tierra. Llego a la localidad, llego a Milov y me encuentro con que la tierra no está trabajando, que el pozo no estaba cerrado. Toda la realidad que yo tenía, que era distinta, ¿no? Tierras trabajadas, súper explotadas, ya sabemos esa condición, y además los pozos muy tapados. Entonces uno se preguntaba, bueno, entonces los mapuches son flojos. Y uno crece con esa condición, porque eso es lo que finalmente la sociedad chilena ha tratado de inculcar. Eso es un aspecto de la violencia muy importante, ¿no? Entonces, por tanto, uno crece con esa condición. Cuando uno acepta la identidad, se da cuenta que no es así. El mapuche no produce su condición de tierra, no
no explota la tierra como la explota la cosmovisión occidental, ¿no? El mapuche entiende que esa es una relación y que por tanto esa condición se tiene que mantener, ¿ya? Por tanto esa tierra descansa. Ese pozo no estaba sin tapar porque no era un pozo, no era algo hecho por el ser humano, por el individuo. Eso era un menoco, o sea, una vertiente natural. Por tanto ahí todos tenían que tener acceso a tomar agua, hasta los animales, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista hemos ido neutralizando las condiciones donde además se protege la diversidad cultural y se ha dejado, obviamente, de potenciar lo que tiene que ver con una condición básica del derecho humano, o sea, el poder practicar la cultura. Pasemos. Entonces aquí nosotros nos encontramos con una situación, tenemos una serie de instrumentos que están firmados por el Estado a partir de 1990 principalmente, ¿no? En la cual obviamente se da una condición de importancia a lo que significan los derechos del niño, de los derechos humanos, pero hoy día como se trata de esto en particular, tratando de enfocar un poco la mirada hacia cómo es la conducta con nuestros niños, con nuestros pichiqueches. O sea, por años a nuestros pichiqueches se les ha prohibido el practicar la cultura, bailar choique y hablar mapuzungún o chezungún, como hablan algunos del sector lafkenche, ¿no? Entonces, en esa condición de violencia, de impedir que este otro pueda desarrollar su cosmovisión, su cultura, iniciamos un proceso donde después se trata de generalizar una cuestión que es la transculturalización. O sea, la interculturalidad aquí no funciona, nunca ha funcionado en Chile. O sea, lo que hacemos, la verdad, es un poco cumplir con lo que la Corte Interamericana nos ha dicho cumpla. Y con eso estamos. O sea, los fallos de la Corte Interamericana, particularmente en el caso de Norín, la Patricia Troncoso, más conocida como la Chepa, digamos, es importantísimo. Ahí se señala cómo ha sido el comportamiento de nuestra justicia, ¿no? Entonces, frente a eso, también nos hemos encontrado con situaciones que son extremadamente violentas, ¿ya? Donde además, aparte de la situación de represión permanente o de discriminación permanente, nos encontramos con una situación de represión permanente. O sea, lo que hemos recorrido sectores como Pidima, lo que hemos estado en Temucuicui, conocemos muy bien cómo es la situación. O sea, efectivamente, lo que hay ahí es un piquete de carabineros, un piquete de población, de policía que permanece y pernocta y está todos los días en el sector. Y eso es el pan de cada día de todos nuestros niños. Pasemos a la otra. Entonces, acá algo se ha tratado de hacer porque le hemos ido entregando algunas atribuciones al sistema, ¿no? En este caso, la Administración de Justicia y a lo que tiene que ver con el CERNAME, pero poco hemos hecho. En la práctica, poco se hace, porque igual seguimos viendo niños esposados en un tribunal, igual seguimos viendo niños que son desnudados, igual seguimos viendo policía que sigue ingresando a los territorios y más encima, disparando lacrimógenas en una escuela. O sea, sin ningún tipo de criterio, ¿no? Yo no quiero entrar a juzgar porque obviamente yo voy a ser súper franco, yo tengo mi militancia superpuesta en la causa. Por lo tanto, trataré un poco de utilizar los conceptos que desde la academia son pertinentes para este caso, ¿ya? Ahora, frente a eso, lo que uno espera es que el Estado reaccione y efectivamente las esperanzas, desde el momento por lo menos, en que empecemos a comenzar de plurinacionalidad, es un paso... para algunos quizás con harto temor, ¿no? Porque pensarán que viene un proceso independentista y ese tipo de cosas, pero en la práctica esa es una condición que a nosotros nos permite el rescate de la lengua, que nos permite el rescate de la cultura, el permanecer o mantener el tema de la cultura, ¿no? Pasemos a la otra. Ya, antes de eso, disculpe, pero le quedan 2 minutos. Perfecto, entonces voy a terminar lo antes posible aquí algo se ha tratado de hacer, ¿no? Se trató de hacer una mesa intersectorial respecto a los temas, para poder abordar el tema de los niños, de la violencia principalmente de los niños, y ahí algo ya bastante empujó la Patricia Muñoz, que yo creo que ahí uno se tiene que sacar el sombrero, porque muy pocas personas he visto que alguna vez han tratado de implementar esto, llevarlo a cabo y juntar las organizaciones en general, más allá de la bandera que cada una tenga, ¿ya? Eso me consta porque de alguna u otra forma por cercanos hemos estado participando, involucrados en este tema, particularmente en lo que significa la salud mental, que es el enfoque que nosotros estamos trabajando en salud intercultural. Y termino con una experiencia también personal, que en algún momento nosotros desarrollando un trabajo con Pidima, justamente, nos tocó, junto a mi expareja con quien éramos socios en un proyecto, nos tocó compartir o ir a buscar al dirigente de la comunidad, que
de la personalidad jurídica, que a veces, que más era el lonco, que no siempre coincide, pero en ese caso coincidió. Y en el camino, esto en el camino dentro de Pirima, ¿cierto? Con camino ripio, qué sé yo, nos detuvimos y encontramos 2 niños, y a esos 2 niños nosotros les preguntamos si es que efectivamente se podían ayudarnos a buscar a esta persona. Si yo explicara o tratara de ejemplificar o representar los ojos que los niños colocaron cuando nosotros nos vieron, a 2 personas que no estaban vestidos como ellos, que andaban en un vehículo, qué sé yo, etcétera, la cara de miedo, de saber o de no saber qué podía pasar, fue tremenda. O sea, si esos ojos que están ahí, ese miedo que está ahí, no es violencia, yo pregunto qué es lo que es. Y ahí es donde nosotros tenemos un largo camino que hacer, porque tenemos que empezar a educar, porque es una cuestión que es súper importante, al chileno le falta, el mapuche no tiene problema, el mapuche siempre ha sido intercultural, la dificultad la tiene el chileno, y ese es el que tiene que comenzar a aprender. Esa es la invitación por lo menos a la que les hago hoy día. Gracias. Chaltumay. Muchas gracias. Estaba muy interesante, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas correspondientes. Deje de compartir pantalla. Sí. Ya. Bueno, entonces, como hicimos igual en el bloque anterior, las preguntas pueden ser a través del... bueno, a través de los comentarios, o si no, también claramente las personas pueden prender los micrófonos y también realizar las preguntas respectivas. No sé si me escuchan. Perfecto, lo escuchamos. Ya. Mira, me llama la atención porque todos los temas que aquí se han tratado son de una tremenda importancia. Y expuestos por gente joven. Pero en mi concepto, todos tienen un denominador común, que es un sistema educativo enfermo, un sistema educativo tremendamente segregado, que, si bien es cierto, hay muchas intenciones y debería formar personas en todos estos temas con una clara conciencia, este sistema educativo se dedica a enseñar, siendo yo profesor, realmente lo digo, una serie de tonteras de verdad que no tienen mayor importancia. Pero estos temas no se tocan. Una, por la fragmentación que existe. No hay parangón entre la educación municipalizada, la educación subvencionada, la educación particular y todos los tipos de educación que hay. Por eso que, además de un sistema muy segregado, ¿ya? Hay diferentes acciones. ¿Por qué? Porque se ha llegado a que la mayoría ejerce una pseudo autonomía, porque va a depender muchas veces a lo mejor del alcalde de turno, ¿ah? O del sostenedor del colegio o de cualquier otra persona, los programas que se hagan en las escuelas. ¿Cuál es el denominador común? A lo mejor el CIMSE. Yo preguntaría, ¿el CIMSE sirve para estas cosas? Ojalá sirviera. Pero mi reflexión es que, siendo estos temas tan fundamentales para la convivencia social, muchas veces no tengan cabida en la educación de nuestro sistema educativo, como repito, enfermo. Muchas gracias. Muchas gracias igual por la reflexión, que estuvo bastante completa. Quería consultar si acaso existen algunas preguntas y por favor que sean bastante concretas por el tema del tiempo. Lucy, hola, buenas tardes. Tiene el micrófono apagado. Disculpa por el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas desde OMEP, Comité Regional Valparaíso, del cual nosotros somos unos seguidores, ¿verdad? Y un trabajo en conjunto con la Fundación Emilia. Cariños también para Benjamín
y su esposa, ¿verdad? Y felicitar a todos los exponentes del día de hoy. También represento la voz de la Universidad de Viña del Mar, y desde la academia, ¿verdad? Los temas tratados hoy en día son temas absolutamente de debate y discusión en las aulas, en la formación de las futuras educadoras y educadores de párvulo. Yo solamente quiero compartir una opinión, que el año pasado, en pleno confinamiento de pandemia, aún todavía no teníamos las libertades que tenemos hoy en día, un grupo de académicos liderados por nuestra queridísima y distinguida Premio Nacional de Educación 2019, María Victoria Peralta, sacó a la luz, en virtud de la visibilización de los niños y niñas como parte humanizadora de nuestra vida en sociedad. Y quisiera destacar la participación de estos académicos, de este grupo de académicos, en donde este manifiesto que entregan la Fundación PAI, que es por amor a la infancia, que es una red de profesionales y de familias que nacieron con el objetivo de poder visibilizar los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, sus necesidades, su cultura, sus derechos a tener un panorama social, político en general, ¿verdad? Creado en este proceso de pandemia. Este manifiesto es una declaración de análisis del cómo nosotros tratamos a la infancia y con qué ojos la miramos. Yo creo que ese es el punto que yo quiero destacar en este foro que me han llamado a poder participar y que hemos encontrado muy, muy, muy interesante. Y son 10 puntos de este manifiesto, los leo rápidamente. Infancia viva que nos humaniza, una responsabilidad como un acto de conciencia, evidencias de los expertos y expertos de las evidencias, ningún coronavirus puede reinar en la escuela, y eso a propósito de todo lo que hemos vivido y cómo los derechos también han sido vulnerados en su interior, que hoy en día estamos viviendo todas aquellas instancias de agresividad y de maltrato en el fondo, y de discriminación. Ningún coronavirus puede reinar en la escuela. La vida es tacto y contacto. Crecer sin miedo es confiar en la vida. El riesgo y el conflicto favorecen la creatividad. La educación ética requiere normas coherentes con las que nos tenemos que sentir partícipes. Cuidar la salud es mucho más que evitar la enfermedad, y el espacio público es un bien común. Y yo creo que en ese punto de espacio público es donde nosotros tenemos que seguir trabajando desde la academia. El cómo nosotros desarrollamos este espacio para los niños y niñas, en estricto rigor. Quería dejar ese aporte, agradezco la invitación y felicito una vez más a los 4 exponentes de esta tarde. Muchas gracias por la reflexión. Bueno, damos paso a Carolina, si no me equivoco. Yo quería darle las gracias a José Luis Lincoln por su exposición, básicamente porque creo que a veces pecamos de mala memoria todos cuando él dice el primer migrante es el mapuche. Efectivamente es el primer migrante, y de alguna forma se ha invisibilizado eso debido también al avance de la discusión y el análisis, y yo creo que eso tiene que estar en perspectiva siempre, porque de alguna forma también se ha esencializado como concepto inmóvil a lo mapuche. Entonces, en definitiva, quería darte las gracias, José Luis, porque fue muy interesante tu ponencia, y súper cortito, te cuento por qué me golpea a mí. Mi abuela murió el año 2005, a los 95 años. Ella era de Osorno, nosotros siempre pensamos que era de Osorno, y cuando ella muere me dice, estaba mal mi abuela, y me dice, yo todavía me acuerdo cuando mi padre le azotaron la cabeza en la estación del ferrocarril de Frutillar Alto. Mi abuela era de la etnia Pailahueque, y lo invisibilizó y lo ocultó durante toda su vida. Y lo vino a decir cuando efectivamente ya se estaba muriendo. Yo soy historiadora también en retribución a aquello, en rescatar también del olvido aquellas existencias que yo creo que muchos cargamos sin ni siquiera saber que somos parte de eso. Así que muchas gracias, José Luis, por tu ponencia, de verdad. Bueno, ya Benjamín, ¿qué te digo? Yo me emociono cada vez que hablas de seguridad vial, así que también gracias por la ponencia. Eso.
Ya. Bueno, daremos paso a Benjamín Silva y luego a Alejandro para Sí, aparecer. yo quiero más que decir algo más, volver a invitar si nos pueden ayudar a todas y todos a difundir el video de este año del mes de la seguridad vial infantil, porque desde la ciudadanía podemos reeducar al Estado y a la sociedad. También quería darle las gracias a la profesora Lucy y a OMEP Valparaíso, en la cual también tengo el gusto de formar parte. Agradecerle a Luis, me gustó mucho esa ponencia, yo también tengo mi origen historiador y fue muy ilustrativa, muy interesante y se le agradezco de todo corazón. Y un saludo especial también a los estudiantes de trabajo social de la UTEM que han estado acá en plena movilización, se los agradezco mucho, me pone muy contento de poder contar con ellos, también a Diamanda y a Paz, que por enfermedad no pudo estar, y Diamanda, que son moderadores. Quería despedirme dando las gracias y saludar también, a propósito de la intervención del profesor Silva, a varios normalistas que he tenido el gusto de conocer por peripecias históricas y que están acá con nosotros. Sí, yo voy a hacer una pregunta muy breve, también agradeciendo las presentaciones de José Luis y de Benjamín, y particularmente tengo una pregunta respecto a la institucionalidad, porque José Luis hablaba en su presentación sobre la vinculación con el Sename, pero desde octubre del año pasado existe Mejor Niñez, y que es la institucionalidad para la vulneración de derechos. Entonces, y también lo relaciono con el trabajo con la propuesta de Benjamín, cómo se relacionan estas demandas, en particularmente la niñez indígena que está siendo vulnerada, y cuál es la relación que de alguna manera se puede establecer o retomar con esta institucionalidad pública que es la Mejor Niñez, ¿no? Como un servicio especializado en proteger eso, que valga el contrasentido, es el Estado el que vulnera a la población indígena, ¿no? Pero ¿cómo podría ser esa relación a partir de esta nueva institucionalidad? Gracias. Bueno, yo creo que ahí hacen la pregunta central en esta cuestión. Acá nosotros tenemos un problema que está manifestado, y lo vuelvo a señalar y lo vuelvo a decir, que tiene que ver con un tema de cómo se ha formado el ciudadano, cómo ha sido formado este sujeto, ¿ya? Justamente existe esta defensoría, ¿no? De hecho, se ha tratado un poco de ir trabajando, las distintas OPD han estado tratando de incluir esta temática dentro de la que significa la defensoría de la niñez y particularmente mapuche. Pero aquí siempre fallamos en algo que es súper importante. Ya pasó hace casi un mes y fracción, ¿ya? No voy a mencionar el caso, pero ustedes se van a dar cuenta inmediatamente. Cuando no se respeta el protocolo, cuando yo no entiendo cómo se comporta el otro, ¿esa conversación tiene alguna posibilidad de tener éxito? Yo lo dejo planteado porque efectivamente, si yo no entiendo que el otro tiene tiempos, que tiene formas de escuchar, que tiene maneras de entenderse, maneras de conversar, es difícil. Nosotros aquí estamos acostumbrados a lo rápido, a tratar de ejercer algunas acciones, y por eso las distintas acciones que se han tratado de hacer desde el Estado en materia particularmente de la vulneración de niños mapuche, siempre ha fracasado. Por eso yo valoro lo que trató de hacer la Patricia Muñoz. ¿Por qué? Porque por primera vez logró sentar actores que estaban en la sociedad civil, ni siquiera dentro del Estado, sino que en la sociedad civil, para poder conversar y poder entender que llevar los aspectos de la justicia hacia la cosmovisión mapuche no es lo mismo, no es igual. Ya tienen el caso de la Lamuén de la Gilata Aymara, ¿no? Que fue condenada cuando estaba pastoreando a su hijo, o sea, a sus animales, y murió su bebé. Eso todavía no encontrábamos el caso, todavía no teníamos el convenio 169 aprobado. Por tanto, la institucionalidad, y a propósito del convenio 169, hemos aprobado solo algunos párrafos del artículo 6 y 7. No todo el convenio se encuentra efecto en Chile, porque efectivamente no tenemos las condiciones desde el punto de vista de la regulación adecuadas, porque si así fuera, muchas de estas cuestiones tendrían que ser abordadas con otra condición, con una condición donde tuviésemos una situación donde
la conversación con el mundo mapuche, con las comunidades o con las personas que viven en los territorios y que practican la cosmovisión, ¿no? La cultura, de alguna u otra forma sería distinta, sería respetando el protocolo. El protocolo mapuche no es igual. Yo no puedo llegar a un sector y sentar y parar e ir a visitar como que si nada. Si yo no soy invitado. No puedo ir a una actividad ceremoniosa de lo que fuera, ¿ya? Sea religiosa, sea una reunión, sea un tragún, ¿cierto? Entre loncos de comunidad o entre dirigentes de comunidad. Yo no puedo llegar ni siquiera a un mapuche, si es que no es invitado. Entonces, por tanto, dentro de lo que significa, y lo digo porque mientras no se entienda el concepto de la cosmovisión mapuche, cuáles son los tiempos, hoy día cada vez niños hablan más mapudungún. O sea, cada vez vemos de alguna u otra forma, a propósito de todo esto que se está dando, desde el año 90 en adelante, se ha levantado o se ha venido evidenciando un levantamiento importante en lo que significa la concientización de lo que significa la identidad mapuche, ¿ya? Para nosotros es súper relevante eso, porque cada vez tenemos, además de mapuches que entienden la cosmovisión, tenemos más mapuches preparados y formados en el derecho internacional, y tenemos claro que cuando nosotros hablamos de nación, uno escucha los comentarios, la gente menciona y dice, ustedes se pasan 3 pueblos. No, un momentito, a ti te faltan como 10 regiones para llegar a la conversación que nosotros estamos dando, porque no has leído, no has entendido. Y por eso es súper importante, y aprovecho antes de irme, por favor léanlo, se los recomiendo. El despojo, del famoso y querido Chichín Correa, ¿ya? Este es un libro que está muy bien hecho, muy bien trabajado. Yo de verdad este libro, de verdad se lo digo a los que están, a los profesores, a los educadores que están acá, por favor, tómense un tiempo y denle un minutito esto a sus alumnos. Esto de verdad es un material que debería ser enseñado en todas las aulas de Chile, en todas, sin excepción. Aquí se comienza a entender el porqué de qué es lo que estamos hablando, ¿ya? El último título de Merced fue entregado en el año 29. No han pasado 100 años. Y los últimos acuerdos se hicieron en el 89. Entonces, mucha de esa gente alcanzó a firmar acuerdos. Entonces, por tanto, cuando nosotros queremos entender lo que está pasando, lo primero que tenemos que entender es de qué se está hablando. Y por eso cuesta que esta justicia, y sobre todo la protección y la vulneración que se hace a los niños en particular, siempre va a ser difícil de poder llevar, y en particular por el Estado. Por eso no funcionan las instituciones del Estado cuando tienen que tratar estas condiciones. Hola, bueno, disculpen. Bueno, primero que todo, informar de que me debo retirar porque tengo una clase ahora. Y bueno, antes de eso, agradecerte igual, José, por aceptar la invitación. Estuvo muy, muy interesante y espero que, bueno, en otra ocasión podamos seguir conversando. Muchas gracias también a los expositores y a la expositora, y bueno, y a todas, a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, disculpen nuevamente, pero yo me tengo que retirar. Así que espero que estén muy bien y nos volvamos a encontrar en alguna otra situación. Chao, que estén bien. Gracias, Amanda. Muchas gracias a ustedes, un gusto, muchas gracias. En nombre de la Fundación Emilia, les doy los agradecimientos a las expositoras y los expositores, y obviamente los invitamos a seguir nuestras redes sociales, apoyar la campaña de seguridad vial infantil en el mes de mayo, porque evidentemente es una forma de visibilizar todas las infancias que tenemos en este país. Muchas gracias por esta participación y nos encontraremos nuevamente en otro espacio. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias.